Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Llevábamos apenas un día casados y ya sentía que la rutina me devoraba. Mi trabajo exigía madrugar cada mañana y volver siempre tarde, una hora después que Javier. Apenas coincidíamos en la cocina para cenar rápido y caer rendidos en la cama. Aquel martes, sin embargo, el destino me regaló un giro inesperado. Logré salir antes de la oficina, algo inusual en mi vida tan estructurada. Caminé hasta casa con una mezcla de cansancio y entusiasmo, pensando en que por fin tendría un rato a solas para nosotros. El recuerdo fresco de la boda y la emoción por nuestra nueva etapa me impulsaban. No imaginaba que ese pequeño cambio en mi horario sería el detonante de todo lo que vendría después. Al llegar a casa, dejé el bolso en la entrada y me quedé unos segundos en silencio, escuchando el eco de mi propio paso. Aquel momento de calma me hizo pensar que, después de tanto trabajo y estrés, Javier merecía una sorpresa. Pero no quería nada típico ni cursi, no flores, no velas, nada de cenas románticas preparadas. Quería que fuese algo inesperado, algo que rompiera la rutina desde el primer día de casados. Así que subí directamente al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba un conjunto de lencería elegante que había comprado meses antes y que nunca había usado. Me miré al espejo, sonreí con cierta timidez y pensé, no va a creerlo cuando me vea así. Esa imagen mía, diferente, segura, me dio una pequeña dosis de adrenalina que necesitaba para el resto del plan. Cuando escuché el ruido de su coche acercándose por la calle, mi corazón se aceleró como si tuviera 15 años. Quería que todo saliera perfecto, que su rostro mostrara sorpresa y deseo al encontrarme así. Apagué las luces del dormitorio para crear un ambiente más íntimo, aunque no encendí nada especial, quería que todo fuera natural, solo yo y mi atrevimiento. En un impulso divertido, decidí que la mejor forma de sorprenderle era ocultarme y dejar que él me descubriera. Sin pensarlo demasiado, me arrodillé y me deslicé bajo la cama, intentando no arrugar el conjunto ni despeinarme. Desde allí, podía escuchar cada sonido de la casa, la llave entrando en la cerradura, la puerta abriéndose y sus pasos resonando en el pasillo. Mi respiración era lenta, contenida, mientras esperaba el momento justo para salir. Pero antes de que llegara a la habitación, algo rompió el encanto de mi plan. Sus pasos se detuvieron en el pasillo y escuché el sonido inconfundible de su teléfono. No era raro que le llamaran, pero su tono me desconcertó, no era la voz cálida que conocía, era seca, casi fría. Sí, estoy llegando ahora, no te preocupes, dijo, como si hablara con alguien de total confianza. Hubo un silencio y luego añadió, sí, todo sigue el plan, pronto será nuestro. Mis músculos se tensaron bajo la cama, intentando entender cada palabra. No reconocía a ese hombre ni aquella frialdad en su voz. Algo no encajaba y mi entusiasmo se convirtió en inquietud. Me pegué al suelo, intentando no hacer el más mínimo ruido, mientras él continuaba hablando. Sí, el matrimonio era solo un trámite para quedarme con todo. Ella no sospecha nada. Sentí un frío recorrerme la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Cada palabra era un golpe seco, una traición en directo. Clara, no te preocupes, todo va a salir bien, dijo, mencionando un nombre que me resultó ajeno, pero que inmediatamente marcó mi corazón con un dolor agudo. Clara. ¿Quién era? Mi respiración se volvió irregular, luchando por no delatarme. El hombre al que había jurado amor eterno estaba hablando de mí como si fuera un obstáculo. Mi mente se nubló en cuestión de segundos, intentando ordenar lo que acababa de oír. No solo hablaba de planes que no entendía, sino que mencionaba a una mujer que desconocía completamente. Clara, pronto será nuestro, había dicho con una seguridad que me dolió como un puñal. Sentí como la adrenalina pasaba de ser un juego romántico a convertirse en una alerta roja en mi cabeza. Cada ruido en la casa parecía multiplicarse,
mis oídos estaban afinados como nunca. ¿Era ella la verdadera dueña de sus pensamientos? ¿Desde cuándo había otra persona en nuestra historia? Me mantuve inmóvil, tragando saliva, intentando no soltar un suspiro que delatara mi presencia. Bajo la cama, cada segundo parecía eterno mientras mi mente procesaba lo que acababa de escuchar. No podía moverme ni respirar con normalidad, cualquier sonido podía delatarme. Las palabras de Javier resonaban como ecos crueles: matrimonio como trámite, quedarse con todo, una tal Clara. Sentí que el suelo bajo mi cuerpo se volvía frío, como si la habitación hubiera cambiado de temperatura. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Mi boca estaba seca, mis manos temblaban ligeramente mientras me obligaba a permanecer quieta. Era el hombre con el que me había casado un día antes y ya hablaba de eliminarme de su vida. Ese descubrimiento quemaba por dentro como un hierro al rojo vivo. El sonido de su voz cambió, ahora era más firme, más calculador, como si ya no fingiera con nadie. Es ingenua, firmó todo sin mirar. En unos meses la saco de en medio. Cada sílaba se clavaba en mi mente, cada palabra era un recordatorio de que estaba casada con alguien que no me veía como esposa, sino como un medio para un fin. Pensé en las risas, en las promesas, en la boda que aún parecía fresca en mi memoria, y todo se desmoronó en segundos. No había ternura ni duda en su tono, solo una frialdad que no reconocía. Bajo la cama, sentí que mi respiración se hacía más pesada, pero aún me contuve, sabía que mi silencio era mi única protección. De pronto, su tono cambió de nuevo, más ligero, casi casual, como si nada hubiera pasado. Escuché cómo cerraba la conversación con un «luego hablamos» y el sonido del teléfono al ser guardado. Sus pasos avanzaron hacia el dormitorio, y el silencio del pasillo me envolvió como una manta incómoda. Sentí que cada movimiento suyo era más ruidoso de lo normal, cada pisada me retumbaba en el pecho. Entró en la habitación y por un momento pensé que podría descubrirme, pero solo escuché cómo dejaba las llaves y abría su armario. Mi cuerpo permanecía rígido, atento a cada sonido. Luego escuché el suave roce de su ropa mientras se cambiaba, ajeno a mi presencia. Cuando por fin lo oí dirigirse al baño y el sonido del agua de la ducha comenzó a llenar el aire, sentí que era mi única oportunidad para moverme. Mis músculos estaban entumecidos por la tensión, pero lentamente me deslicé fuera de mi escondite. Mi respiración era entrecortada, como si hubiera estado conteniendo el aire durante horas, y mis manos sudaban por la adrenalina acumulada. Caminé hasta la puerta del dormitorio intentando aparentar normalidad, con una sonrisa forzada que nadie podía ver. El sonido constante de la ducha era un alivio, un escudo momentáneo que me separaba de sus planes oscuros. Me miré en el espejo y vi a una mujer diferente, sorprendida, herida, pero alerta. Sabía que debía actuar, pero debía hacerlo con calma. Esa noche me acosté junto a él, mi cuerpo junto al suyo, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada respiración suya, cada pequeño movimiento me mantenía despierta, recordándome lo que había escuchado. Cerraba los ojos para que él no sospechara, pero mi mente no descansaba, repasando cada palabra, cada entonación de su voz. Sentía que mi piel estaba más fría de lo normal, como si una barrera invisible me separara de él. Quise creer que era un malentendido, pero mi instinto gritaba que no lo era. En la oscuridad, con el sonido de su respiración tranquila, me prometí que encontraría la verdad. No había espacio para la ingenuidad, ya no. Cuando amaneció, Javier salió de casa como siempre, con su traje impecable y una sonrisa que ahora me parecía falsa. Le deseé un buen día con la voz más tranquila que pude fingir, mientras mi interior era un torbellino de preguntas y miedos. Apenas cerró la puerta, sentí que podía respirar de nuevo, pero también que tenía que actuar. Mi mente no dejaba de repetir las palabras que escuché la noche anterior, como si fueran una alarma constante. Sabía que sin pruebas todo sería una historia sin valor, algo fácil de negar.
Así que me propuse un plan claro: observar, registrar, encontrar la verdad. El café de la mañana no sabía igual, cada sorbo me recordaba que mi vida había cambiado en una sola noche. Después de una hora intentando concentrarme, decidí empezar por lo más obvio: su portátil. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que Javier era meticuloso y seguro que había dejado pistas. Lo encendí con las manos temblorosas, temiendo que apareciera de repente, y comencé a revisar correos, carpetas y documentos. Mi corazón se aceleró al ver un intercambio reciente con un contacto llamado Clara. Los mensajes eran cortos, pero cada palabra sugería una complicidad que no conocía. Había frases como: todo sigue perfecto y no te preocupes, pronto será nuestro. Mi estómago se encogió al leerlo. Ya no era una suposición, era una sombra clara de traición. Seguí leyendo y cada nuevo mensaje era un golpe más duro que el anterior. Hablaban de transferencias, de un plan perfecto y de dinero asegurado. La frialdad de sus palabras me hacía sentir como si no le conociera. ¿Qué más se escondía? ¿Qué significaba todo eso? La confianza que había construido durante años se desmoronaba como un castillo de arena. Empecé a sentir que cada rincón de nuestra casa escondía secretos, que nada de lo que veía era realmente mío. Un nudo en la garganta me impedía tragar, pero tenía que continuar. Si había un plan, debía conocerlo todo antes de que él lo ejecutara. Lo peor llegó cuando encontré un archivo que parecía inocente: una póliza de vida. Lo abrí pensando que era algo normal, pero casi se me escapó el aire al ver mi nombre como asegurada principal y una cifra que me dejó helada. La cantidad era tan alta que resultaba imposible no sospechar. Leí con detenimiento y confirmé que, si algo me pasaba, Javier sería el único beneficiario. El documento era reciente, firmado hacía apenas unas semanas, justo antes de nuestra boda. Sentí que el mundo giraba demasiado rápido, que todo a mi alrededor se tambaleaba. Aquello ya no era solo una traición sentimental, era una amenaza directa contra mi vida. Con las manos aún temblorosas, hice algo que siempre había evitado: pedir ayuda. Llamé a Marta, mi mejor amiga desde la universidad, que además era abogada. Le conté todo, desde la llamada en el pasillo hasta los correos y el seguro. Su silencio al otro lado me dijo más que cualquier palabra: lo que había descubierto era grave. No digas nada a Javier, actúa con calma y consigue todas las pruebas que puedas, me aconsejó con firmeza. Su voz era un ancla en medio de mi tormenta. Tenerla a mi lado me dio un poco de aire, una sensación de que no estaba sola en esto. Sabía que la discreción sería mi mayor aliada. Marta no tardó en llamarme de vuelta y su tono era directo, sin adornos. No esperes, cada día que pase es una ventaja para él. Consigue más pruebas, guarda todo y actúa antes de que él pueda mover ficha, me dijo con esa seguridad que solo alguien que conoce la ley puede transmitir. Me explicó que, sin evidencias sólidas, cualquier acusación sería inútil y que debía ser más astuta que él. Escuchar su voz firme me hizo entender que ya no era solo un problema sentimental, era una cuestión de supervivencia legal y emocional. Apunté cada recomendación, respirando hondo para calmar la ansiedad que me ahogaba. Marta insistió en una palabra que se me quedó grabada: protección. Todo dependía de mi discreción y rapidez. A partir de ese momento, cada rincón de la casa se convirtió en un campo de observación. Los objetos más cotidianos parecían tener un peso distinto y cada gesto de Javier se volvía sospechoso. Un día, mientras ordenaba el armario, noté algo extraño: un hueco detrás de varias camisas que nunca había visto tan lleno. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al ver un pequeño cofre escondido en el fondo, cubierto por la ropa. No lo abrí de inmediato, pero lo toqué con cuidado, comprobando que era pesado y que estaba cerrado con una clave. Aquella simple caja se convirtió en un enigma que no me dejaba en paz, un recordatorio constante de que había mucho más que descubrir.
No podía dejar de pensar en ese cofre, como si tuviera vida propia y me llamara desde el armario. Cada vez que Javier salía de casa, entraba en la habitación y lo miraba con cautela, intentando adivinar su contenido. Probé con fechas importantes, nuestro aniversario, su cumpleaños, incluso la fecha de la boda. Nada funcionaba. Me frustraba, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Sabía que, si había algo allí, podría ser la pieza que completara el rompecabezas. Solo verlo me hacía sentir una mezcla de temor y determinación. Era consciente de que Javier podía descubrir mi interés, pero ya nada me detenía. Pasaron varios días y mis intentos para abrirlo fueron inútiles. Cada combinación que probaba me dejaba más ansiosa y a la vez más obsesionada con lo que podía encontrar. Revisé documentos, facturas, correos en busca de algún número que pudiera ser la clave, pero todo parecía diseñado para despistarme. Mi rutina diaria se transformó en una estrategia de espionaje. Cada vez que él salía, yo buscaba nuevas pistas. A veces me sentía ridícula, otras veces poderosa, como si estuviera viviendo una doble vida. Era consciente de que estaba jugando con fuego, pero algo en mi interior me decía que merecía saber la verdad completa, sin filtros. Finalmente, una tarde cualquiera, mientras revisaba una carpeta vieja con papeles de la empresa, encontré un post-it con números aparentemente aleatorios. Los probé uno por uno hasta que escuché el clic que había estado esperando. Mis manos sudaban mientras abría la tapa y veía el contenido. Dentro había documentos que me helaron la sangre, transferencias bancarias a nombre de Clara, borradores de un divorcio en el que yo quedaba sin nada, y notas que confirmaban cada una de sus intenciones. Me quedé sentada en el suelo, mirando esas pruebas como si fueran armas cargadas. Por primera vez, la traición tenía forma, peso y un plan detallado que ya no podía ignorar. Abrí cada carpeta con una mezcla de miedo y rabia, descubriendo un universo de mentiras que me dejaban sin aliento. Había pólizas duplicadas, firmas que parecían falsificadas, e incluso un borrador de testamento que me excluía por completo. Cada documento era una confirmación de que el matrimonio había sido un movimiento calculado, no un acto de amor. Encontré notas sobre supuestas inversiones, pero al leerlas era evidente que solo eran pantallas para mover dinero hacia cuentas ocultas. Clara aparecía en cada línea, como si fuera la verdadera compañera de vida que él había elegido en secreto. Sentí un escalofrío al imaginar cuánto tiempo llevaba planeando todo esto. No quedaba espacio para la ingenuidad, tenía que ser más fuerte que nunca. Me quedé sentada en el suelo, los papeles alrededor como un campo de batalla. Sentía que cada hoja era una bofetada que me devolvía a la realidad. Lloré en silencio, no porque quisiera que él volviera a ser el hombre que conocí, sino por la rabia de haber sido engañada de forma tan cruel. Mi cuerpo temblaba, no solo por el dolor emocional, sino por la sensación de peligro real que ahora me rodeaba. Pensé en cada momento compartido, cada gesto de cariño, y todo se teñía de mentira. Era como si mi vida entera se hubiera convertido en una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. Las lágrimas cayeron, pero detrás de ellas empezó a brotar algo más, determinación. No podía quedarme allí paralizada, sabía que aquel dolor debía transformarse en acción. Guardé cada documento en una carpeta, doblando con cuidado todo lo que pudiera ser usado como prueba. Hice fotos con el móvil, enviándolas en secreto a mi correo personal para asegurarme de que nada se perdería. Cada paso era medido, cada movimiento silencioso, no podía correr el riesgo de que Javier sospechara. La traición había sido brutal, pero ahora tenía en mis manos las armas para defenderme. Me prometí que no iba a ser la víctima de su juego, que esta vez sería yo quien decidiera el siguiente movimiento. Aquella carpeta no solo contenía papeles, contenía mi salvación. Con la carpeta firmemente guardada, llamé a Marta para contarle cada hallazgo. Quedamos en su despacho esa misma tarde, donde desplegué sobre su mesa las pruebas como si fueran piezas de un rompecabezas macabro.
Marta revisó cada documento con atención, su ceño fruncido confirmaba la gravedad del asunto. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para iniciar un proceso fuerte, dijo sin levantar la vista. Me explicó cada paso, desde las medidas cautelares hasta el posible embargo de cuentas. Sus palabras eran claras y técnicas, pero lo que más me tranquilizaba era su confianza. Por primera vez sentí que tenía el control, aunque la batalla apenas comenzaba. Esa misma tarde, Marta y yo nos pusimos a trabajar como si el tiempo fuera oro. Hicimos copias certificadas de cada documento, guardamos versiones digitales en la nube y redactamos un informe detallado para presentar ante el juez. Me sentí como si estuviera construyendo un escudo invisible alrededor de mi vida, una barrera que él no podría atravesar. Cada palabra, cada sello, cada firma era una pieza más para proteger lo que era mío. Sabía que Javier no sospechaba nada y eso jugaba a mi favor. Salí de su despacho con una mezcla de miedo y alivio, consciente de que mi vida ya no sería la misma, pero con la seguridad de que estaba preparada para luchar. Marta presentó la demanda de divorcio con una precisión quirúrgica, sin dar lugar a dudas ni errores. No hubo advertencias ni discusiones previas. Javier recibió la notificación en su trabajo y, según me contó después un conocido, su rostro pasó de la sorpresa a la rabia en segundos. Aquella frialdad legal era mi mejor defensa, porque cada día que él ignoraba mis sospechas, yo avanzaba un paso más. No quise verle cuando volvió a casa esa noche, dejé una nota breve diciendo que necesitaba espacio. Mi corazón latía fuerte, pero también sentía una calma extraña, como si al fin hubiera dejado de caminar a ciegas. Sabía que se avecinaban enfrentamientos, pero ya no era la mujer ingenua que él creía. Su respuesta no tardó, y fue tan previsible como intensa. Intentó llamarme varias veces, primero con un tono dulce, luego con una furia contenida que se filtraba en cada palabra. Cuando al fin le contesté, fingí serenidad mientras él negaba todo con descaro. Esto es un error, me estás malinterpretando, repetía como un disco rayado. Pero cada negación solo confirmaba lo que ya sabía. Estaba desesperado porque el control se le escapaba de las manos. Pude imaginarle revisando cada rincón de la casa, buscando el cofre vacío, intentando entender cómo lo había descubierto. Su arrogancia comenzaba a desmoronarse, y eso me daba más fuerza para seguir adelante. Siguiendo al pie de la letra las indicaciones de Marta, protegí lo que era mío antes de que él pudiera tocarlo. Llamé a los bancos, moví fondos, transferí herencias familiares y actualicé contraseñas en cada plataforma. Cada operación era un pequeño triunfo, un recordatorio de que no todo estaba perdido. También solicité la restricción de acceso a cuentas conjuntas, blindando cualquier recurso que pudiera ser usado en mi contra. Fue agotador, pero sentía que recuperaba terreno en una batalla que hasta ese momento había sido secreta. Cada paso era calculado, no había margen para errores. Sabía que esa rapidez sería crucial para el desenlace. La calma duró poco porque, cuando comprendió que sus movimientos financieros estaban bloqueados, Javier mostró su verdadero rostro. Apareció en casa con los ojos desorbitados, intentando mantener un tono firme, pero la rabia lo traicionaba. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó como si él fuera la víctima, mientras sus manos temblaban de frustración. Yo permanecí de pie, sin retroceder, con una serenidad que no sabía que tenía. Cada palabra suya sonaba vacía, porque las pruebas ya hablaban por mí. En ese instante comprendí que su furia no era amor, era la pérdida de control. Por primera vez, no sentí miedo, sino un extraño poder. La justicia comenzó a moverse más rápido de lo que él imaginaba. Las transferencias a Clara fueron rastreadas y aparecieron como un hilo conductor que unía todas sus mentiras. Cada documento, cada correo que había guardado se convirtió en una pieza clave para demostrar su engaño. El juez no tardó en ver un patrón de fraude y abuso de confianza. Las pruebas eran tan claras que hasta su propio abogado parecía incómodo. Mientras tanto,
Yo me mantenía firme, observando cómo su arrogancia se desmoronaba ante la ley. Aquel hombre que había creído invencible ahora era solo alguien acorralado por sus propios actos. Cuando el juez vio la póliza de vida a mi nombre, la sala quedó en silencio. Marta explicó cada detalle, desde las fechas de contratación hasta la suma millonaria que Javier recibiría si algo me pasaba. Era la prueba más contundente de que no solo había traición, sino intención clara de beneficiarse de mi desaparición. El rostro de Javier se tensó, intentando ocultar el nerviosismo que ya no podía disimular. Cada palabra de Marta era un golpe seco que desarmaba cualquier defensa. El juez tomó nota con una seriedad que me dio seguridad. Sentí que, por primera vez, la justicia estaba a mi lado, escuchando mi voz a través de esas pruebas irrefutables. Javier contrató un abogado que intentó argumentar errores, pero todo estaba demasiado bien documentado. Cada recibo, cada correo, cada documento del cofre mostraba un plan perfectamente orquestado para quedarse con mis bienes. Las justificaciones eran débiles, basadas en supuestos malentendidos que no convencían a nadie. Mi calma contrastaba con su desesperación, y eso parecía irritarle aún más. Podía ver en sus ojos el miedo a perderlo todo, un miedo que jamás había mostrado antes. Marta se mantuvo firme, sin dejar que una sola mentira quedara sin respuesta. Cada intento suyo por defenderse solo lo hundía más. Era como ver a un castillo de arena desmoronarse con cada ola. Unos días antes de la última audiencia, Javier me llamó para pedirme una reunión a solas. Su voz, que solía ser autoritaria, ahora sonaba temblorosa, cargada de súplica. «Podemos arreglarlo, no lo lleves más lejos», dijo, intentando despertar algún resto de compasión en mí. Lo escuché en silencio, con el corazón sereno, como si hablara con un desconocido. Me pidió perdón, juró que me seguía queriendo, que todo había sido un malentendido. Pero cada palabra era una sombra vacía frente a las pruebas que había reunido. Respondí con la misma calma con la que lo descubrí: no hay nada que arreglar. Su silencio al otro lado del teléfono fue la confirmación de que había perdido. El día del juicio final llegó con un aire denso, como si toda la ciudad se hubiera detenido para vernos. Entré en la sala con la frente en alto, mientras Javier evitaba mi mirada. Su abogado parecía agotado, sabiendo que no tenía armas para luchar. Marta expuso cada documento como un reloj bien afinado, sin dejar espacio a dudas ni interpretaciones. Las transferencias, los correos, el seguro, todo estaba allí, limpio y claro. El juez escuchaba con atención, a veces alzando las cejas ante lo descarado del fraude. Clara no apareció, y su ausencia pesaba más que cualquier testimonio. Era evidente que el castillo de mentiras se derrumbaba delante de todos. Cuando el juez pronunció la sentencia, sentí que respiraba después de semanas en apnea. Declaró nulo cualquier intento de Javier por quedarse con mis bienes, le prohibió acceder a mis cuentas y abrió una investigación por fraude. Sus palabras eran la música más dulce que podía escuchar en aquel momento. Miré a Javier y vi en sus ojos una mezcla de ira y derrota, el reflejo de alguien que perdió no solo dinero, sino la máscara con la que había vivido. Marta me apretó la mano, sonriendo con discreción, porque sabíamos que aquello era solo el comienzo de mi nueva vida. Salí de la sala más ligera, como si hubiera dejado atrás una carga inmensa. Con la sentencia en mis manos, todo el plan de Javier se vino abajo como un castillo de naipes. Los amigos que antes lo admiraban empezaron a mirarle con desprecio, y las conversaciones que antes eran murmullos se convirtieron en comentarios abiertos sobre su traición. El hombre que había intentado destruirme se convirtió en el centro de un escándalo que no podía ocultar. Cada vez que alguien me felicitaba por mi valentía, sentía que las piezas volvían lentamente a su lugar. No era solo justicia legal, era una justicia emocional que me devolvía dignidad. Ver su nombre asociado a fraude y engaño en los registros oficiales fue un golpe que no necesitaba dar yo misma. Por fin, su máscara había caído ante todos.
Decidí no quedarme ni un minuto más en aquel piso que ya no sentía mío. Empaqué mis cosas con calma, seleccionando solo lo necesario, y cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Cada paso que daba lejos de ese lugar me parecía más ligero, como si me quitara capas de miedo y dolor. Me instalé temporalmente en un apartamento pequeño, pero era mi espacio, sin secretos ni trampas. Dormí la primera noche en paz, sabiendo que Javier ya no tenía poder sobre mí. Era una sensación de libertad que no recordaba haber sentido antes, y cada silencio era un regalo. Entendí que, a veces, irse es la única forma de ganar. Con el tiempo, fui enfocando mi energía en mí misma, en sanar y crecer. Me lancé a buscar un trabajo mejor y conseguí una posición que me permitía demostrar todo lo que valía. Cada día era un pequeño triunfo, no solo profesional, sino personal, porque me redescubría lejos de las mentiras. Volví a hacer planes que no dependían de nadie más, invertí en mi educación y en mis sueños. Conocí a personas nuevas, algunas que me inspiraban y otras que me recordaban la importancia de confiar en mi instinto. Madrid, que antes parecía escenario de dolor, empezó a llenarse de nuevas oportunidades. Aprendí que mi vida no terminaba con él, apenas comenzaba. A medida que pasaban los meses, mi confianza se fortalecía. Empecé a viajar, primero por España, luego por Europa, cada destino era una prueba de mi independencia. Escribir mis experiencias se convirtió en terapia y en testimonio de que se puede volver a empezar. Disfruté de momentos simples, un café en París, un paseo por Roma, un amanecer en Lisboa. Cada experiencia reforzaba la idea de que la vida tenía mucho más para ofrecerme que una traición. Con cada kilómetro recorrí no solo lugares, sino heridas que se iban cerrando. Comprendí que la libertad era también una forma de amor propio. No lo buscaba, pero un día conocí a alguien que me sorprendió por su calma y honestidad. No tenía prisa, no quería llenar un vacío, solo quería compartir su tiempo y escuchar. Me mostró que el amor no es promesas vacías, sino gestos consistentes y respeto verdadero. Nos fuimos conociendo poco a poco, sin presiones ni expectativas, y cada conversación era una confirmación de que no todos son iguales. Con él aprendí que las cicatrices no asustan a quien sabe cuidar. No se trataba de olvidar, sino de construir algo nuevo sobre bases firmes. Por primera vez, sentí que podía abrir mi corazón sin miedo. Aunque mi vida tomaba un rumbo nuevo, sanar no fue inmediato. Había noches en las que las imágenes de Javier y Clara volvían a mi mente como fantasmas, recordándome el dolor vivido. Pero cada vez que aparecían, me recordaba a mí misma que había sobrevivido, que había sido más fuerte que sus planes. Con mi nueva pareja aprendí a compartir mis miedos sin sentirme juzgada, y cada gesto suyo era una caricia que borraba viejas cicatrices. También dediqué tiempo a mí, a mis pasiones olvidadas, como leer hasta tarde o pasear sin rumbo por las calles de Madrid. Descubrí que la verdadera sanación era un proceso silencioso, hecho de pequeños logros. Y aunque dolía, también era liberador. A menudo pensaba en aquella mujer ingenua que se escondió bajo la cama para sorprender a su marido y descubrió su peor pesadilla. Si pudiera hablarle, le diría que escuchara más sus intuiciones, que confiara en sus sospechas y que nunca subestimara su propio valor. Le recordaría que amar no significa cegarse y que la confianza debe ganarse cada día. También le diría que la traición, por dolorosa que sea, puede ser el inicio de una vida más plena. Escribir estas reflexiones en un cuaderno me ayudó a ordenar mi mente y a perdonarme por no haber visto antes las señales. Porque al final, el mayor aprendizaje fue entender que siempre hay una salida. Con el tiempo, la historia con Javier dejó de ser una herida abierta y se convirtió en una lección tatuada en mi memoria. Aprendí que el amor verdadero no duele, no engaña, no juega con la vida del otro. Aprendí que la prudencia no es desconfianza, sino cuidado de uno mismo. Y sobre todo, aprendí que mi felicidad nunca debe depender de alguien más. A veces me sorprendo agradeciendo, no por lo que me hizo,
sino porque me enseñó hasta dónde puedo llegar cuando me siento traicionada. Cada paso que doy ahora es más firme, más consciente. La mujer que un día lloró en silencio ahora camina con la frente en alto. Quise que mi historia no se quedara solo en mí, así que empecé a contarla a otras mujeres en mi entorno. Les dije que escucharan sus instintos, que no ignoraran los pequeños detalles y que se protegieran legal y emocionalmente. No con miedo, sino con inteligencia. Les hablé de la importancia de conocer sus derechos, de no firmar nada sin leer, de no entregar el control de sus bienes por amor ciego. Cada conversación era como tender una mano a alguien que aún no sabía que podía caer. Sentí que mi experiencia, por amarga que fuese, podía servir para que otras no pasaran por lo mismo. Y eso daba sentido a todo el dolor vivido. El día que cerré definitivamente ese capítulo lo hice en silencio, sin lágrimas ni rencor. Guardé los documentos en una caja, no como recordatorio del dolor, sino como testimonio de mi victoria. No quise destruir nada, quería que existieran, como prueba de que nadie puede borrarme ni hacerme dudar de mi valor. Aquel día comprendí que no se trataba de venganza, sino de justicia. No busqué humillarle más de lo que ya había caído, me bastaba con saber que estaba a salvo, que mis bienes y mi paz me pertenecían de nuevo. Era el final que necesitaba para empezar de verdad. Con el pasado ya archivado, sentí que el mundo volvía a ser un lugar lleno de posibilidades. Empecé a viajar más, primero por ciudades cercanas, disfrutando de la libertad de moverme sin dar explicaciones. Cada destino era un recordatorio de que podía ser dueña de mis pasos, de mi tiempo y de mis decisiones. Me rodeé de gente nueva, con historias diferentes, que me mostraban que la vida tiene muchos colores cuando uno se atreve a mirar más allá. Madrid dejó de ser un escenario de dolor para convertirse en un punto de partida. Cada vuelo, cada tren, cada carretera me llevaba más lejos de quien fui y más cerca de quien quería ser. Volver a mi rutina, ahora sin miedo ni secretos, fue uno de los mayores regalos que me di. Descubrí que la paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que puedes enfrentarlos y seguir adelante. Me levantaba cada mañana con una sensación de ligereza, sin el peso de las mentiras en mis hombros. Pasear por las calles, leer en un café o simplemente mirar el atardecer se convirtieron en pequeños rituales de gratitud. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, mi vida era solo mía. Y esa tranquilidad valía más que cualquier promesa rota. A veces me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que veía. No por el dolor, sino por la fuerza que había ganado. Mis ojos reflejaban cicatrices invisibles, pero también una valentía que nunca imaginé tener. Aquella traición que casi me rompe se había convertido en mi motor para crecer. Aprendí a cuidarme, a respetarme y a poner límites sin miedo. Ahora podía sonreír de verdad, no porque todo fuera perfecto, sino porque había sobrevivido y eso ya era un triunfo. Esa mujer que renació no olvidaría nunca, pero tampoco se dejaría herir de la misma forma. Cuando pienso en aquel día en que me escondí bajo la cama para sorprender a mi marido, siento que fue el giro más importante de mi vida. Lo que empezó como un gesto romántico terminó revelándome la mayor verdad: mi valor no dependía de nadie. Ese descubrimiento cambió mi historia y me enseñó que, incluso en medio del dolor, se puede construir algo más grande. Hoy agradezco haber escuchado mi instinto, haber reunido el valor y no haberme quedado callada. Porque cada paso que di después de ese día me llevó a donde estoy, libre, fuerte y más viva que nunca.